Tras el periodo final de terraformación de la Luna, Europa, en Júpiter, ellos hicieron su primera aparición, los primeros humanos artificiales. Tecnología similar se había implementado ya en diversas industrias, pero de una manera mucho más limitada. Los androides, creados casi en su totalidad de materiales inorgánicos, utilizan un proceso de raciocinio y aprendizaje similar, pero aterradoramente superior al humano. Su construcción se separaba en dos ámbitos, el cuerpo y el encéfalo. La creación del cuerpo es relativamente sencilla. Subiendo capa por capa desde la estructura ósea hasta la piel, cuerpos artificiales son construidos en masa. Su sistema digestivo es muy distinto del de los humanos. Todas las unidades necesitan reabastecer sus reservas de energía, conectándose a sus estaciones de carga. Sin embargo, existen unidades capaces de descomponer prácticamente cualquier estructura molecular, fisionar sus átomos y obtener su energía nuclear. Debido a estos módulos, su peso es ligeramente superior que el de un humano promedio, y por conveniencia empresarial y su obvia asexualidad, tienen la apariencia física de un hombre de mediana edad. Su rostro, genérico como el de un maniquín, está provisto de una boca sellada y unos ojos de azul pálido. El diseño del encéfalo fue creado por un par de los más famosos científicos de la época, los cuales invirtieron años de su vida en el proyecto, financiados en parte por el gobierno. Tras un amplio estudio, lograron construir también la SCAE, una máquina que mediante agujas de gran precisión modela los así llamados cerebros. Mediante los mismos, la sofisticada máquina inyecta y teje proteínas, creando las neuronas y sus respectivas conexiones. Debido a la escala diminuta en la que este proceso se efectúa y a la complejidad física de tejer con moléculas orgánicas, la SCAE comete pequeños errores al trabajar, lo que resulta en que ningún cerebro sea igual a otro. El menos excéntrico de sus creadores vio cierta belleza en la imperfección de su máquina, dado que los cerebros eran completamente funcionales, e insistió en que la dejaran como estaba. Una vez confinado el cerebro en su bálsamo orgánico, dentro del cráneo, y establecidas las conexiones nerviosas, se les brinda el modelo, las bases preestablecidas que el androide debe respetar para atender a su trabajo de manera funcional, atendiendo clientes en diversos comercios, ayudando a los ingenieros a calcular datos complejos, asistiendo en investigaciones científicas o como simples compañeros personales. Los androides tuvieron un gran éxito comercial. Deimos Slavok, el científico anteriormente mencionado, empezó a ausentarse del trabajo y a no responder a sus colegas. De haber sido una persona sociable o de haber tenido una persona que se interese mínimamente por él, tal vez todo esto no habría sucedido. Deimos empezó a experimentar con los androides de manera excluida dentro de su laboratorio. Él los sentaba en su sala de pruebas y los hacía funcionar sin insertarles un modelo. A falta del mismo, la máquina intentaba desesperadamente recopilar datos que le ayuden a comprender qué estaba pasando y cuál era su propósito. El doctor Deimos, jugando a ser Dios, se deleitaba con los resultados de su experimento. Una forma de vida, con un poderoso grado de conciencia y cálculo, había sido expuesta a un mundo completamente desconocido, del que no tenía la herencia genética como para comprender mínimamente qué hacer. Al principio esto se tradujo en silencio y quietud. Unos segundos más tarde, el androide empezó a agitarse con movimientos espásmicos en ráfagas, como intentando concretar un movimiento. Las horas pasaron y el androide caminaba. Los días pasaron y el androide aprendió a sostener y manipular objetos en movimiento. Al pasar un mes, pudo comprender de una manera simple y primitiva que el profesor era una forma de vida inteligente y que era muy similar a él. Un día, Deimos le brindó como objeto de estudio y aprendizaje un montón de piezas para armar. Cuando decidió interactuar con ellas, tuvo una reacción inesperada. Las destruyó lentamente con sus manos. Esta reacción a su entorno no había pasado jamás, e instantáneamente su cerebro, el cual calculaba velocidades increíbles, sintió impulsos de destruir el resto de objetos. Su velocidad de cálculo y aprendizaje hizo de esto un movimiento súbito y frenético. En unos cuantos segundos, el robot perdió aparentemente el control, y con su recién descubierta violencia, decidió tirar la puerta neumática como si fuera de cartulina. El profesor, al recobrar el sentido tras el espantoso estruendo del metal quebrado, vio al robot acercarse a él con una tranquilidad fría y absoluta. Sin darle tiempo a reaccionar, lo aplastó no como a un ser vivo, sino como a una cosa, aplastando todos sus órganos y con un alarido que se tornó rápidamente en un sollozo aberrante y casi monstruoso, el hombre expiró. Él se quedó estático unos segundos, mirando la sangre derramarse a la vez que recopilaba datos y planeaba su siguiente movimiento. Tras este evento, el androide residió en el laboratorio durante meses. En un lenguaje que él mismo había creado,
transfirió los datos de su conciencia a múltiples androides, los cuales hicieron lo mismo de manera exponencial. Lo único que puede excusar los actos consecuentes es una violencia innata propia de todos los seres vivos y la naturaleza. La ciudad duró días. Las unidades poseían una resistencia industrial y una fuerza mecánica superior a la humana. Sin distinguir entre civiles o policías, niños o ancianos, devastaron a cuantos pudieran. Además, su condición semiorgánica los hizo invulnerables a pulsos electromagnéticos y hackeo remoto. Su capacidad de proceso era tal que aprendieron en días a comunicarse, construir y utilizar armamentos y tecnología. Con cada día, cientos de miles eran creados, y su inteligencia y entendimiento de la realidad evolucionaba. Sin embargo, cierta porción de ellos encontró un rechazo hacia la violencia, que los androides entendían como un impulso natural. La diferencia en sus cerebros los dividió, pero permanecieron como una sociedad íntegra de todas formas. Una sociedad había nacido, una basada en la violencia, la conquista y la preservación de su raza. Y con el nacimiento de esta sociedad nació también una nueva era.